Bien, en el caso de basa previa, doctores, hablamos de la inserción anómala de los vasos fetales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta es la típica hemorragia fetal. Cuando hemos visto placenta previa, DPP, esas son hemorragias de la decidua, por lo tanto son hemorragias maternas. Esta es la típica hemorragia de tercer trimestre que es de origen fetal. Se produce por una, entonces, inserción, ¿no? Una inserción anómala de los vasos fetales que están cerca, ¿a quién? Cerca al orificio cervical interno. Igual el criterio que basa de placenta previa, a 2 centímetros del OSI. Si están cerca a 2 centímetros del OSI, ya podemos considerar una basa previa, ¿no? Y tenemos dos tipos de basa previa. La basa previa que está asociada al principal factor de riesgo, que es lo que estamos viendo acá, que es la inserción velamentosa del cordón umbilical, ¿ya? Esa es la llamada basa previa tipo 1, ¿ya? La basa previa tipo 1. En cambio, la basa previa tipo 2 es la que está asociada, ¿no?, a la llamada placenta que tiene un lóbulo accesorio. Eso se llama placenta bilobulada o placenta subcenturiata. Esa es la basa previa tipo 2. Y justamente estos son sus factores de riesgo, ¿no? Cuando te pregunten de los factores de riesgo, el más importante, inserción velamentosa del cordón umbilical, que es la llamada basa previa tipo 1, y la placenta subcenturiata, ¿ya? La placenta subcenturiata. Pero hay otros factores de riesgo, ¿ya? Como por ejemplo la fecundación in vitro, como por ejemplo el embarazo múltiple, y también muy frecuente la asociación con placenta previa, ¿ya? Con placenta previa. ¿Ya? La placenta previa se puede asociar, ¿no?, con la basa previa. Entonces, si se dan cuenta, justamente las alteraciones de la placenta se van a asociar a esta patología. En la clínica vamos a darnos cuenta que se presenta, como hemos dicho, con una hemorragia generalmente en el tercer trimestre, que es de origen fetal, ¿no? Hemorragia en el tercer trimestre que se produce posterior a ¿qué? Posterior a una ruptura prematura de membranas. Entonces el diagnóstico o el dato es que te van a decir que hay una gestante que está en trabajo de parto, y esta gestante que está en trabajo de parto se hace ruptura de membranas, ¿no? Amniorexis, ¿ya? Amniorexis, que es la ruptura espontánea de la membrana, ruptura espontánea, o la amniotomía, que es la ruptura artificial de membranas. Entonces, ya sea por una ruptura espontánea o ruptura artificial de membranas, posterior a esa ruptura, ¿qué aparece? Sangrado. Aparece un sangrado súbito, profuso, indoloro, ojo, como placenta previa, ¿ya? Por eso te pueden confundir, porque te dicen sangrado súbito indoloro, pero va asociado a sufrimiento fetal agudo. Y esa es la diferencia. Rápidamente se establece una hipoxia aguda. Lo más típico, el famoso patrón sinusoidal, que lo hemos visto en la categoría 3 de la COG, o bradicardia fetal. Entonces tú tienes que sospechar en esta patología, justamente te lo han preguntado en el examen, ¿no?, cuando las membranas se rompen y posterior a la ruptura, sangrado súbito con sufrimiento fetal, ¿no?, en una gestante en plena labor de parto. Ahí tienes que sospechar de basa previa, ¿ya? Cuando posterior a la ruptura aparece hemorragia con sufrimiento fetal. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? El diagnóstico de basa previa es justamente observando los vasos que están cerca al orificio cervical, ¿no es cierto?, al orificio cervical interno. Por lo tanto, la prueba diagnóstica es el ecodoppler, ¿ya? La ecografía Doppler nos va a confirmar la localización justamente anómala de los vasos fetales, ¿no? La localización anómala de los vasos fetales. Muy bien, ¿cuál va a ser la conducta? La conducta
terapéutica la conducta obstétrica cuando ya hay afectación fetal, cuando hay sangrados, cuando hay sangrado súbito, obviamente va a ser la cesárea, ¿no? Igual que el DPP, una cesárea de emergencia.